Esta es otra serie sobre la construcción del Volga y Bugatti. Estos dos autos combinamos y les diré que hemos avanzado bien. Disfruten. En el episodio anterior concluimos que los pilares delanteros no encajan en nuestro concepto y tuvimos que desmontar todo. Primero conseguimos esta herramienta con la cual vamos a doblar los tubos y de los tubos a su vez hacer el marco. Para doblar correctamente el tubo es necesario al menos saber contar hasta 3. 1, 2, 3. Mañana, ahora movemos el tubo a otro punto que está destinado para ello. Repetimos el ejercicio. 1, 2, 3 terminado. Así es, centímetro a centímetro, tubo por tubo. Como pueden ver, esto se hace manualmente. La tarea principal aquí es obtener dos arcos absolutamente idénticos para que el chasis sea correcto y simétrico en el futuro. Por eso, después de cada operación, comparamos un tubo con otro y corregimos basándonos en el resultado. Esta forma la calculamos según la altura del coche que necesitamos. Aquí también nos equivocamos, pero los chicos aún no lo saben. No los distraigamos. Al final, después de varias horas, tenemos el tubo. De esta forma que se inserta segura en la cavidad del soporte de fábrica ligeramente. La sujetamos con soldadura y verificamos la simetría con un nivel láser. Entendemos que todo está bien, lo que significa que podemos soldar y reforzar todo adecuadamente. También soldamos firmemente el tubo en la parte delantera. En estos lugares de difícil acceso es complicado soldar bien todo, pero con la ayuda de una amoladora, el lugar de difícil acceso se convierte en uno muy accesible y se puede continuar con la soldadura. Detrás, soldamos el tubo en la zona del soporte, sobre una plataforma reforzada. En el siguiente paso, soldamos la estructura en el lugar del corte del soporte original, ajustando el metal por ambos lados. Después de que todo esté soldado firmemente, hacemos una medición de control, ajustamos la forma con la ayuda de un gato y probamos el molde. Estamos muy satisfechos con el resultado, aún sin sospechar que tendremos que rehacer todo. Este proyecto se arma gradualmente. Sería útil tener una descripción detallada de lo que tenemos que hacer, paso a paso. Desafortunadamente, no tenemos esa función. En el siguiente paso, colocamos la cáscara de fibra de vidrio sobre el armazón, y se hizo evidente que los soportes deben ajustarse adentro. Lo hicimos con la ayuda de una correa con trinquete. Todo nos parece bien. Los soportes están rectos y paralelos. Los fijamos con este tipo de tabique. Luego, Valera llevó todos los detalles a la perfección, con su pedantería. Limpiamos, rociamos con pintura y seguimos adelante. En resumen, cortamos de un modelo 3D que parece replicar la ejecución original de Bugatti. Un elemento como este es el que debería resolver todas nuestras cuestiones. A eso nos dedicamos. Entonces, al final los chicos soldaron este armazón que pensamos que nos servía. Al final, el armazón es inclinado, pero el techo aún así no se ajusta correctamente sobre él. Giramos, volteamos, sacamos el coche, observamos. En resumen, quedó claro que nada estaba claro. Finalmente llegamos a la conclusión de que necesitamos las formas originales. De esta abertura de Bugatti, cortamos exactamente la abertura original de Bugatti y la probamos. Ahora nuestra cáscara se desvía incorrectamente con respecto al horizonte, ya que se apoya en nuestros tubos fabricados. Ahora los cortamos, ajustamos el horizonte en nuestra cáscara y hacemos todo de nuevo. Fijamos el marco, entonces visualmente se hace claro hacia qué dirección debemos ir. Calculamos y entendimos que estos soportes definitivamente no nos sirven, por lo que eliminamos los tubos de los soportes, ajustamos la forma nuevamente y seguimos adelante. Sí, por supuesto, todo esto no es serio y ahora parece obvio que deberíamos haber cortado la abertura original desde el principio. Pero todo esto se vuelve claro solo después de un par de errores obvios. Como dije, no estamos haciendo tutoriales, estamos contando nuestra historia. Sí, cometemos errores tontos, pero siempre los reconocemos y los corregimos. Un par de veces si es necesario. No importa el tiempo que lleve, lograremos el resultado. Es crucial lograr la proporción correcta, ya que más adelante nos ocuparemos de detalles, rejillas, faroles y elementos decorativos.
también es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pero si todo este decorado se fabrica para una carrocería que es incorrecta e improporcionada desde el principio, será lamentable. Es por eso que ahora debemos lograr un resultado que, al verlo, digamos que es hermoso. En el lugar del marco desmontado, volvemos a sujetar los puntales para asegurarnos de que la carrocería no se deforme. Entonces, amigos, hagamos un resumen de las 2 semanas que hemos logrado en 2 semanas. Comenzamos hace 2 semanas intentando inventar un marco mediante el método de imprimación. Así, llegamos al punto de tener que cortarlo. A través de prueba y error, avanzamos con confianza. Para seguir adelante, colocamos la cáscara de fibra de vidrio. La ajustamos exactamente en el horizonte. Aquí, umbral es clave. Debe ir paralelo. Sujeta el contorno del marco de la puerta del Bugatti y aquí se ve claramente cuál era nuestro problema. El pilar de la carrocería original del Chiron termina mucho más atrás, por eso tiene una forma tan suave y atractiva. Todo sería mucho más sencillo si estuviéramos haciendo simplemente una réplica de Bugatti, pero estamos combinándola con un Volga y además sin ningún modelo 3D. ¿Es en estos momentos cuando aparecen los escollos? Al final, después de un par de horas de ajustes y discusiones, llegamos a un consenso y ahora quedó claro qué forma debe tener el pilar estructura. Nos pusimos manos a la obra con ellos. Dado que es exactamente el mismo proceso que la vez anterior, mostramos directamente el resultado final. Necesitamos decidir dónde termina nuestro techo y comienza el parabrisas. Termina el techo y comienza el parabrisas. Soldamos este tubo y seguimos. Corté el techo aquí, pero me pasé. No estoy con nosotros. Editor de subtítulos A. Semkin. Corrector A. Egorova. Posicionamos a Valera. La división. Dicen, mira allí. ¿Cómo se ve bien a través de este agujero desde arriba? Son trucos. Ahora revisaré la vista, y aquí es más que suficiente. Y luego está claro, visualmente, después de que obtuvimos el arco adecuado de un tubo recto, cortamos lo innecesario. Absoluto. Después de que las nuevas, espero que ya finales columnas estén en su lugar, volvemos a colocar un trozo de Bugatti. No, todo está genial. Ahora se ve de alguna manera, me gusta, es como de fábrica, como en un concierto. Pero aquí habrá un marco soldado para el vidrio. Para ocultar el marco con sellador, se hace un panel negro como este. El vidrio, visualmente, la parte transparente se verá quizás así. Y esto ya es quizás una versión completamente pintada. Bueno, no sé, pero el tanquista de Mirial con mi ojo clínico dice Schnork, Schluger. ¿Y cómo está eso? La cabina de observación, el jetpack, dice que está en orden. Todos lo decían. Bueno, como si fuera algo valioso, probablemente. No sé, Sasha, tengo la impresión de que cuando terminas la oficina nos agregan trabajo y se crean algunos problemas. Dima, aquí ya dijiste que es poco, hazlo. Mira el pequeño, detrás, ahí está la recepción. Métete, ¿qué piensas? Allí la ballena se envolvió. No, en mi clase, no piensen que vamos a envolver el gancho. Una vez más. Cortamos esto más arriba, aquí están las tapas y hacemos el marco en el tubo. Esto se suelda y entonces irá a tope. Sí, el techo se va a girar. ¿Qué pienso yo? De todas formas, pegamos el techo. Y luego se puede recortar, especialmente porque es la primera vez, pero no hay nada de malo en eso. Andrei lleva más de 10 años trabajando con fibra de vidrio, por eso puede permitirse cortar de más y con margen, ya que sabe cómo corregir la situación. Eso es precisamente lo que está haciendo. Y aquí, por cierto, se hizo evidente por qué tuvimos tantos problemas con los soportes que tuvimos que rehacer un par de veces. El asunto es que la carrocería del Bugatti que moldeamos terminaba en el alerón del techo, como pueden ver en la pantalla, y aquí no hay soporte. Pretty, habría estado bien si hubiéramos fijado esta pieza en la carrocería rígida tras fabricarla, pero estuvo tirada en el garaje durante medio año y el alerón se niveló un poco, cambiando así su forma original.
Perdimos el momento y luego comenzamos a trabajar sobre la forma distorsionada, seguros de que estábamos trabajando con la forma exacta del modelo 3D. Asim Paz. En consecuencia, nada coincidía hasta que hicimos una plantilla del marco de la puerta y restauramos la geometría. Cortamos el visera en algunos lugares, lo fijamos con tornillos. Antes de comenzar a restaurar la fibra de vidrio, alisamos bien. Preparamos 2 planos y cortes para eliminar al máximo todos los escalones, bordes y transiciones. Commit. Al mismo tiempo, preparar la superficie para la aplicación del compuesto. Tratarla abrasivamente o lijarla. Primero mezclamos la resina de poliéster y le pasamos el micrófono a Andrei. Mezclamos la cantidad necesaria de resina y comenzamos a pegar nuestro techo. La unión la realizaremos en 2 capas. El primero será estrecho y el segundo ancho. Lograremos que nuestra unión sea más suave. Cuando la parte superior ya esté fijada, definitivamente la reforzaremos. Todo esto desde el interior con una unión seria, grande y ancha. Prefiero usar un rodillo en lugar de un pincel, porque el rodillo proporciona una capa uniforme de resina. Primero y segundo, inmediatamente aplicamos el mat de vidrio con él. Rodillos de construcción comunes para pintar, con pinturas acrílicas. Como habrán notado, yo envolví bastante fuerte la zona de reparación, porque de una forma u otra, esta zona siempre se expande y se dispersa. Aplicaremos una unión de fibra de vidrio, luego la rellenaremos con masilla. Y sí, a primera vista, parece que una zona de reparación así será suficiente. De una forma u otra, luego se expande sobre la capa de imprimación de resina. Aplicamos fibra de vidrio. Nuevamente lo impregnamos con resina de poliéster. Y a primera vista puede parecer que no hay suficiente resina. Esta opinión es engañosa, porque se resolverá en el secreto. Una vez aplicamos la resina y no nos apresuramos a concluir que la fibra de vidrio no se ha empapado. Para esto se necesita tiempo. La fibra de vidrio está unida con un compuesto que se disuelve con la resina de poliéster. Pero después de un par de minutos el proceso comenzará y esta tela se descompondrá en esos hilos que la componen. Ahora lo demostraremos. No se debe mezclar grandes volúmenes de resina de inmediato, porque si no logras utilizarla a tiempo, la resina hervirá muy rápido en tal cantidad. La polimerización, es decir, el proceso de endurecimiento, ocurrirá mucho más rápido que en esta capa delgada. Y verás una situación en la que en este vaso la resina ya ha hervido, se ha solidificado, pero su pieza de reparación aún estará completamente cruda, a primera vista y a primera vista. A primera vista, nuestro mat de fibra de vidrio ya se ha impregnado. La reacción ha comenzado y se desmorona muy fácilmente. Pronto llegará el momento en que será imposible sostenerlo con los dedos. Lo sostengo aquí por la parte gruesa y ya ven cómo está la parte mojada. Es decir, ya es completamente inestable y por eso es fácil trabajar con él. La primera capa ya está empapada, se puede ver visualmente y se puede aplicar la segunda capa. Para impregnar la segunda capa se necesita una cantidad mucho menor de resina, porque se mojará con la cantidad de poliéster ya existente de la primera capa de imprimación. Y podemos ver cómo el poliéster cambia de color, lo que significa que la reacción está ocurriendo. Tenemos poco tiempo y necesitamos movernos. Como mencioné, antes el poliéster en el vaso simplemente hervirá. Es algo muy peligroso. No se deben dejar tales volúmenes de poliéster, no epoxi, resinas, en un vaso así, porque puede hervir, incendiarse, romperse. Por cierto, se podría demostrar esto en cámara. Con el rodillo también intentamos expulsar el aire, que simplemente se ve desde arriba. Es decir, estas burbujitas, al trabajar con el rodillo, el sonido cambia. Inicialmente es seco. A medida que el material se humedece, estas burbujitas estallan y el sonido cambia, se vuelve más apagado. Aquí está la diferencia en seco. Y en mojado escuchas ninguna. Realmente sientes la diferencia, la escuchas y la ves incluso con los ojos cerrados cuando trabajas.
con este material, especialmente sin respirador. Valera, por favor, pásame la fibra de vidrio. Nuestra reparación ya está prácticamente terminada. La pata quedó muy suave gracias a que teníamos el material preparado. Y quiero señalarlo ampliamente que nos extendimos desde el lugar de la unión, de lo que hablaba, resumimos, lijamos más amplio, rompemos la fibra de vidrio, patas de diferentes anchos. Todos trabajamos con el rodillo. En la última etapa ya pasaremos con el rodillo, llamado tolik, será tolik. Esto es más bien para la tranquilidad del alma, para estar seguros, para no interrumpir esos procesos. Por la mañana, cuando nuestra resina se haya polimerizado, será suficiente pasar ligeramente con una lijadora y esta superficie ya estará lista para el siguiente enmasillado. Me gusta usar dos tipos diferentes de masilla y cuando la mezclemos será un poco evidente si hemos mezclado bien el compuesto. A la mezcla de la masilla se le debe prestar la debida atención, ya que es un momento críticamente importante. Cuando el color de la masa se vuelve uniforme, es un indicador de que hemos mezclado bien todo y se puede proceder a la aplicación. Me gusta usar en el trabajo espátulas de plástico y reglas de acero. La primera capa debe ser obligatoriamente delgada y limpiamos la masilla en diferentes ángulos para eliminar todos los poros pequeños. Al trabajar con la regla es muy importante presionar fuertemente sobre ella. No se debe aplicar masilla en capas gruesas, es necesario aplicar la máxima cantidad de capas delgadas con secado y entre capas. Para acelerar el proceso de secado se puede calentar un poco la superficie con un secador, pero de ninguna manera desde arriba. De lo contrario, formaremos una costra y nuestro pastel quedará crudo por dentro. Calentaremos desde el lado opuesto para que la pieza misma se caliente y todos los vapores de la masilla se evaporen. Hacia arriba. Es muy importante no sobrecalentar la superficie y es mejor medir con el dorso de la mano. Es más sensible. Cuando la capa se ha fijado, no es necesario lijar la superficie. Se puede aplicar directamente la segunda capa sobre esta capa semipegajosa y seca. Mientras tanto, la masilla se ha secado y estamos perfeccionando la forma. Aquí, Andrei usó lija redonda en bloque cuadrado. Vapores disiparon, Andrei entendió y el trabajo avanzó. Antes de pasar a una lija más fina, aplicamos una capa de guía. Esta capa llena todas las marcas del trabajo grueso delineándolas y se hace claramente visible dónde ya se ha lijado en exceso y dónde aún se debe trabajar más. Y así con cada número sucesivo de lija. Mientras la carrocería está fijada al marco, con la ayuda de una amoladora ajustamos el borde a los arcos, inicialmente moldeado con un margen. Después de que el suministro esté guardado, seguimos adelante. Desatornillamos todo lo que sostiene la cubierta de Bugatti para quitarla y ocuparnos de la parte interior. Sacamos el coche, luego ensamblamos más del coche en el suelo y comenzamos a trabajar. Estos bloques que se dispersan en todas direcciones posicionaban las dos partes entre sí, pero no los necesitamos. Bueno, y luego el mismo proceso que en la parte frontal. Anteriormente, Andrei describió detalladamente toda la tecnología, así que no nos detendremos. Por segunda vez, se realizó un trabajo similar. Ahora sabemos que la forma de la cáscara y los arcos encajan perfectamente. Y eso significa que podemos apretar con confianza el marco de potencia. Es el marco de seguridad. Esto se hace a menudo en los coches de carreras y se necesita para preservar el espacio vital para la tripulación del automóvil en caso de accidente. También se utiliza para reforzar la rigidez longitudinal de la carrocería. Inicialmente los marcos de seguridad se usaban en las carreras de rally, pero más tarde su uso se volvió obligatorio en otras disciplinas. Se hace solo con tubos redondos, ya que los lados redondeados son menos peligrosos. Dependiendo de la complejidad de la estructura del marco, son posibles diferentes opciones de refuerzo, desde lo simple, que son los arcos sobre las cabezas del conductor y el pasajero, hasta lo complejo, un esqueleto espacial que une en una sola estructura de fuerza las torres de suspensión delantera y trasera, los umbrales y los laterales,
laterales, así como la jaula de seguridad del propio habitáculo. Precisamente, deberíamos obtener una variante así. Aquí hay un ejemplo claro de cómo funciona y salva vidas un marco de este tipo. No competimos y hacemos el marco solo porque hemos cortado totalmente la parte superior de la carrocería que no encajaba en el proyecto. Ahora necesitamos unir nuestros pilares con el marco, ya que por el momento no tienen nada en común. Para esto, la placa que se atornilla, la bisagra de la puerta en la que se engancha la puerta misma, la reforzamos con un pequeño refuerzo longitudinal. Es decir, hay un revestimiento que no soporta ninguna carga estructural. Aquí está el refuerzo principal, hecho de metal grueso, no como el exterior, y con el mismo metal grueso. Primero lo unimos longitudinalmente y luego transversalmente al chasis con una placa, ya que los puntos más fuertes son los lugares de fijación, las bisagras. Al final, aquí todo está claro visualmente. En los puntos de fijación al suelo y a los soportes se hicieron plataformas reforzadas de metal grueso. Imágenes más detalladas y materiales únicos del taller se pueden encontrar en nuestro canal de Telegram. Decidí no hacer una copia aburrida del canal en Telegram, por lo tanto, allí encontrarán solo material único y tras bastidores diarios del taller. Así que los espero a todos y prometo que no se arrepentirán. Al final, ponemos el tubo en la parte trasera. Reemplazará la pieza del larguero y la carrocería que desechamos en el episodio anterior. Bueno, en el próximo episodio, que por cierto ya está listo y saldrá muy pronto, mostraremos un resultado más o menos concreto. Aquí hay un pequeño adelanto. Gracias por ver y que tengan un buen día. Así es, la vida, en nuestro taller, no hay escape.